Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Te saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es un día triste para este grupo, para este espacio y para un servidor. Mando, por supuesto, a la familia Azcárraga Romandía mi más sentido pésame por la irreparable pérdida de don Rogelio Azcárraga. Hoy el jefe del Estado dio su pésame a la familia Azcárraga y lo hizo en estos términos. Expresar mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, y a sus hermanas, Lorenza y Andrea. Les mando un abrazo. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente, quien por cierto hoy firmó esta mañana la ley minera. Él dice que de esta manera, independientemente de lo que ocurra con el tema de la reforma eléctrica, vendrá la iniciativa del litio, una nacionalización del mismo. El diputado Carlos Miguel Aiza, hijo del exgobernador de Campeche, priista, propuesto como embajador por Morena, anunció que va a votar con la mayoría. Morena califica esto como honestidad política. Habría que agregar y también una embajada para papá, y por otro lado el PRI lo considera un traidor. Usted recuerda que Aiza fue el que sustituyó a Alejandro Moreno cuando se fue, así es que ahí el pleito está más cerca de la cúpula priista de lo que puede ocurrir en otros ámbitos. Le comento que el PRD busca anular la consulta de revocación de mandato, interpone un juicio ante el INE. Hace un instante platiqué con Jesús Zambrano. El presidente de la República hoy descalificó así en toda la línea el informe del Comité de Desapariciones Forzadas y dijo que inventaban. Escuche usted. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar. Eso sí. Eso dijo de la ONU. Pues muy delicado el asunto. Detienen a Frank James, sospechoso del tiroteo en el metro allá en Brooklyn el día de ayer, que dejó varias personas heridas. La UE aprueba 500 millones de euros para rearmar, para apoyar a Ucrania. A Biden anunció un apoyo de 800 millones de dólares. Le comento que las inspecciones en la frontera de Texas ocasionan pues enormes pérdidas diarias, dice la CONCAMIN. Greg Abbott anunció el día de hoy que en el caso de el cruce fronterizo con Nuevo León se reducen estas revisiones que han generado tantos problemas. Anuncian vacunación masiva contra el COVID aquí en la Ciudad de México. En los próximos días, pues se podrá vacunar aquí en la capital gente que venga de otras entidades. Un camión tipo Torton chocó contra 4 autos en Insurgentes y adivine qué, tenemos 11 heridos. Seguimos teniendo un problema muy serio con la seguridad vial en la capital y en el país completo. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Mi tío Emilio Azcárraga me dio una hora en XW y ahí metí Orción a gogo.
Qué bueno que sigue con nosotros. Fíjense que hay un tema interesante para todos aquellos que espigan, que sacan lecciones de las propias experiencias. Tengo aquí el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos sobre la consulta. Y bueno, pues hay 5 o 6 elementos que yo le pongo sobre la mesa. Supongo que a todos nos viene bien reflexionar sobre el ejercicio colectivo. La misión de la Organización de Estados Americanos observó que el contexto en el cual se llevó el proceso estuvo marcado por un alto clima de polarización. La misión observó que distintos aspectos del proceso fueron motivo de controversia, debate público y acusaciones. Los principales ejes fueron la regulación de la revocación, el presupuesto del INE y la cantidad de casillas, los procedimientos para la activación y la difusión del ejercicio. En un escenario, esto dice el informe, ojo, en un escenario de gran tensión se observó que representantes de los más altos niveles del gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral. La misión conoció que en el marco de las controversias suscitadas en torno al presupuesto y la decisión del INE de posponer temporalmente la revocación, el presidente de la Cámara de Diputados presentó denuncia penal contra 6 consejeros y consejeras. Sobre este asunto, el presidente de la República rechazó el uso de la vía penal para cuestionar el accionar de los consejeros. El presidente de la República anunció que una vez concluido el proceso de revocación enviaría al Congreso una propuesta de reforma constitucional para que las autoridades tanto del INE como el tribunal sean electas por voto popular. En fin, registra estos constantes ataques a la autoridad electoral que han generado, pues como es natural, preocupación en el observador, es decir, en este caso se señala como uno de los temas relevantes. Hay también una serie de temas que tienen que ver con la pregunta. Yo creo que aquí sí la Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar nota de que fue una pregunta cuando menos confusa. Esto es lo que se desprende del informe preliminar de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Importante también en el informe, para quien quiera analizarlo con todo detalle, críticas al modelo de comunicación. Dice que es sumamente restrictivo por un lado y por el otro tiene pues una serie de limitaciones que impiden, entre otras, al Ejecutivo que va a la revocación defenderse. Sobre la pregunta dicen pues que hay buenas prácticas internacionales. La verdad es que la pregunta fue cuando menos confusa y dice la misión de observación que comparte el criterio de los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia que consideraron que la normativa aprobada introdujo 2 preguntas. No era una, eran 2 preguntas de naturaleza distinta, una referida a la revocación y la otra a la ratificación. Eso no solo complejiza las posibles respuestas, sino que desvirtúa la naturaleza misma del ejercicio de revocación. Así es que Suprema Corte, experta en redefinir preguntas, pues si les interesa de alguna manera la opinión de un observador externo, esto les vendría de maravilla. Dijo efectivamente también la misión, y con esto concluyo, puede usted ver, por supuesto, el informe completo, es un informe preliminar, sí que el modelo de comunicación requiere muchos retoques, porque tiene, pues por un lado, este problema serio de, como lo ha dicho también la Relatoría Especial sobre libertad de expresión del organismo hemisférico, si hay efectivamente un interés legítimo del Estado en promover, pues por un lado su discurso, pero por otro lado el tema tiene que estar reglamentado. En fin, hace una serie de señalamientos sobre el modelo de comunicación política que vale la pena considerar. En fin, yo entiendo que algunos ya tienen las ideas hechas y recontrahechas, tienen el diagnóstico, la solución, e independientemente de lo que haya ocurrido, ya tienen un veredicto, ¿no? Se escuchan todavía esos ecos, pero hay todavía muchos actores en este país que de pronto leen lo que dicen los demás y es bastante útil. Es decir, a ver, ¿cómo se vio desde una misión de observación
proceso, están estos elementos, hay también temas que tienen que ver con es muy completo el informe, la parte de organización, la parte también del despliegue territorial, no me detengo en los detalles, vale la pena echarle un vistazo a esto, hay esta inquietud por los ataques a los órganos electorales, una formulación confusa de la pregunta y un modelo de comunicación defectuoso. Son elementos que le pongo sobre la mesa para reflexionar, son los ecos de la consulta de revocación de mandato. Bueno, y quiero decirle que la secretaria de Cultura de esta capital, Claudia Curiel, presentó la oferta cultural que tendrá la ciudad en estos días, en donde usted puede disfrutar de relativa tranquilidad y tener una actividad cultural y darle un punto de memorable estas vacaciones. Cambio de argumento informativo, voy ahora con mi compañero Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte y antes que nada quisiera mandar mi más sentido pésame a la familia Azcárraga y a todo el grupo Fórmula. Sí, pues la lamentable pérdida de don Rogelio. Mi querido Aníbal, pues la economía mexicana tradicionalmente tiene muchos elementos por qué preocuparse, pero ahora nos preocupa el pariente rico. Resulta que la inflación en los Estados Unidos está a niveles no vistos en 40 años. ¿Cuál es tu lectura, digamos, qué impacto puede tener eso en la economía de la gente? Mira, hay que recordar primero que nada que la inflación en Estados Unidos, salvo los lapsos de la crisis de los 70 vinculada al petróleo y la crisis financiera de los 80, no había tenido los niveles que hoy se están observando. Había tenido una regularidad en términos de una inflación que siempre rondaba entre 1 y 2 puntos al año, y de repente en la pospandemia se duplica, se va a 4 o 5, pero hoy ya la tenemos en 8.5% y preocupantemente todavía en lo que corresponde a alimentos en 8.8%. ¿Esto primero a qué se debe? Bueno, venimos en esta etapa en donde después de todo el apoyo que le dio a la economía, hubo una fuerte recuperación con algunos trimestres creciendo al 7%, salvo en el tercer trimestre del año pasado que casi no creció más que un 2%, pero lo llevó a un crecimiento anual de toda la economía de 5.7% en el año. Esto es, los programas de apoyo a la economía, de apoyo al consumo y a la inversión funcionaron. Hoy que empieza a retirar todos esos apoyos, curiosamente restringiendo la disponibilidad de dinero y de estos apoyos y también subiendo la tasa de interés, vemos que la inflación no cede. Entonces, ¿qué es lo que se está enfrentando? Se está enfrentando esta parte de crecimiento por los costos que están teniendo las empresas, los problemas en las cadenas de suministro, y a esto se agrega ahora el tema del conflicto de Rusia y Ucrania y sobre todo la tensión geopolítica que se ha dado. ¿Esto por dónde los está afectando? Los está afectando por el lado de precios del petróleo, precios del gas y ahora también precios de alimentos y materias primas. Entonces, a todo lo que ya teníamos del cortocircuito vía la pandemia, hoy tenemos cadenas de suministro que están estranguladas y ahí hay una presión de precios. En este sentido, lo que tenemos es la preocupación en Estados Unidos en términos de que esta situación va a hacer que la economía pierda el dinamismo que ya había tomado después precisamente de la pandemia y que otra vez vuelva a caer a tasas que apenas signifiquen 1 o 2% de crecimiento. Esto implica también que el arrastre que hace de la economía mexicana vaya a ser menor. Y podemos también agregar lo siguiente: políticamente también va a afectar a los demócratas en este discurso que traen los republicanos, que les van a echar la culpa de que precisamente la inflación fue otra vez el demonio de todos los tiempos, como fue en los 70s y los 80. Por eso hoy están en ese dilema en términos de cómo lograr que siga creciendo su economía, pero al mismo tiempo controlar los precios. Pero ya hemos visto que en esta situación hubo ya una época muy importante en la economía mundial donde todos le echábamos la culpa al exterior, la inflación importada, cuando se conforma la OPEP y suben los precios del petróleo, que ese es hoy uno de los problemas centrales que tienen, aunque ya no son importadores. Sí. Sí, no preguntarte, incluso para las remesas, si el que manda $10,000 a su familia en un año, pues se le van a convertir en 9,200 al final del año. Pero, ¿cómo rompes las expectativas inflacionarias? O sea, de Volcker a acá, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo rompes esas expectativas inflacionarias? Decías tú, reduciendo el crecimiento, pero por una región de América del Norte como la nuestra, y particularmente para México, que combina ahora alta inflación con bajo crecimiento, pues vienen años complicados.
afectados. Aníbal. Sí, efectivamente, porque hoy lo que más se está viendo afectado en la economía de Estados Unidos, la amenaza de crecimiento de precios, es que el consumo que había mantenido un dinamismo que le permitía garantizar un cierto nivel de demanda, es el que se va a ver afectado. Prácticamente las familias ya no van a poder consumir como estaban consumiendo y mucho de lo que consumen proviene de México. Entonces, cortar esta dinámica de inflación no solamente pasa por sí tener una política monetaria como estamos viendo, más restrictiva al recoger ya dinero, cancelar los programas de apoyo que se estaban dando y aumentar la tasa de interés, sino que hoy los va a llevar todavía a aumentar aún más la tasa de interés y ver cómo se va a manejar la fortaleza del dólar frente a las otras monedas. Esto les ayudaría. Y el peso tendrá que ir subiendo también su tasa, ¿no? O sea, a lo que lleva es Estados Unidos, al subir la tasa de interés, va a obligar a que México más rápidamente suba su tasa de interés. Hay que recordar que en algún momento la tasa de interés en México llegó a 8 puntos y el diferencial que se tenía con la tasa de interés de Estados Unidos era similar al que hoy tenemos de 6 puntos. Esto quiere decir que igual podemos hasta ampliar la brecha. ¿Por qué? Porque en la medida que Estados Unidos se quiera fortalecer y fortalecer a su moneda, va a seguir subiendo más rápidamente la tasa de interés. Esto implica que va a ser más atractivo invertir en dólares en Estados Unidos que dejarlos aquí y ganar en pesos, pero con una inflación que se está comiendo el rendimiento. Entonces, eso es un primer riesgo en términos de los capitales que pueden salir. Tomamos nota. Si allá se adoptan medidas que apoyen directamente a la oferta, a la producción, pues también le va a pegar, y además en esta discusión de la reforma eléctrica, a la inversión extranjera que estaba dispuesta a venir, se va a frenar. Y si a esto le agregamos que la economía por sí misma en Estados Unidos en automático nos hace una cierta demanda, sobre todo de manufacturas ahora, si lo deja de hacer, pues vamos a tener también, así como allá se ve un freno económico, aquí nos va a afectar todas las expectativas que ya vimos que cambiaron de los criterios generales de política económica para este año a los precriterios de este año. Ya redujimos el nivel de crecimiento. Entonces, seguimos en ese gran riesgo. No son buenas noticias por donde lo veas, una inflación de ese tamaño de los vecinos. Aníbal, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. Gracias, saludos y un abrazo. Buena Semana Santa, Aníbal. Hasta luego. Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Me enlazo como todas las semanas con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, muy buenas noches. Leonardo, buenas noches. Antes que nada, un pésame muy sentido por la muerte de don Rogelio Escárraga, un tipo verdaderamente ejemplar. Yo tuve la fortuna de conocerlo desde hace muchos años y siempre alguien vigoroso, positivo, echado para adelante. Yo creo que un gran mexicano y bueno, pues es una pérdida, pero qué bueno que tuvo una vida también tan próspera y tan fructífera y pues que descanse en paz, Leonardo. Descanse en paz. En todo el grupo estamos, por supuesto, de luto, pero también con enorme gratitud con él por todo lo que nos enseñó. Buena parte del dinamismo que tiene este grupo se lo debe efectivamente al talento, a la innovación, a la forma en que don Rogelio veía la vida. Descanse en paz. Enrique, ¿de qué tema vamos a platicar hoy? Pues mira, dos temas. Uno, una cuestión afortunada, aunque obviamente con sus bemoles muy negativos, y es que la revocación ya terminó, ya pasó. Qué bueno que ya pasó. Yo creo que con resultados bastante malos en general. Una, para el gobierno, pues obtuvo el presidente la mitad de votos a favor de los que obtuvo tan solo elección del 2018. Algunos dicen que no son comparables. Claro que son comparables. En una era una elección pues para elegirlo y en la otra era una elección para ratificarlo. Yo digo que no es positivo para el país porque me parece que volvimos a estos tiempos tan criticables, ¿no? Del acarreo, de la manipulación, del uso de recursos públicos, pero pues de manera opaca. Esta organización, que siga la democracia, ¿no? Qué barbaridad. Si tuviera tantos recursos, pues ojalá lo utilizara para las medicinas de los niños con cáncer o que lo utilizara para las estancias infantiles. Entonces, un uso descarado y vergonzoso de los recursos y ni así. Entonces, malo. El INE muy bien, el INE haciendo lo posible, a pesar de que le recortaron los recursos, a pesar de que lo quisieron asfixiar, se portó con dignidad. Y bueno, pues pudimos llevar otra vez una elección en donde no hay que olvidar que el INE organiza, pero los ciudadanos son los que cuentan los votos. Y creo que son tiempos entonces de dejar eso atrás y ahora sí ponernos todos a trabajar para lo que hace falta.
¿Cómo le vamos a hacer para recuperar a estos 8 millones de mexicanos de clases medias que cayeron a la pobreza y se puedan reponer y regresar? ¿Cómo hacerle para los casi 60 millones de mexicanos en pobreza que tienen que tener una economía mucho más dinámica, que genere más empleos, que sean empleos bien pagados y que puedan ascender a las clases medias? ¿Cuál va a ser el sistema educativo nuevo que requerimos, Leonardo, en una economía del conocimiento que le permita sobre todo a la gente joven obtener habilidades y capacidades, oportunidades para obtener un buen trabajo? ¿Cómo vamos a reconstruir el sistema de salud y llevarlo ahora sí a un sistema de salud universal? En fin, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en los temas que realmente son relevantes? Y por eso qué bueno que ya pasó este ejercicio, Leonardo, y pongámonos a trabajar por un México que podamos cada uno de nosotros maximizar nuestras potencialidades y ser el México que todos aspiramos que llegue a ser. Oye, te tomo los dos temas que pones sobre la mesa y te reacciona Enrique. Por un lado, pues yo me quedo con que la revocación fue una especie de agujero negro en el que se fue un montón de energía política y creo que el instrumento finalmente no deja nada bueno para el futuro, ¿no? O sea, no dejó sembrado nada nuevo. Tú eres abogado y sabes que el artículo que dispone las facultades del presidente en derecho comparado, pues el presidente de México es un hombre muy poderoso. La figura del presidente tiene muchas capacidades. Si además le agregas esta capacidad, ya no de revocación, que digamos le dieron la vuelta para que se convierta en ratificación, le das un instrumento más al Ejecutivo, en dado caso de avasallar al Legislativo o hacer valer su punto de vista, que a mí me parece que no es nada bueno. Pero al mismo tiempo que veo, Enrique, ese agujero negro, veo que en el tema de salud, que es el segundo de los que planteabas, pues estamos jugando a la gallinita ciega. Estamos ya en el 4º año del gobierno del presidente y el INSABI ya lo declararon disfuncional, lo cual hay que reconocérselos, y ahora estamos en un principio de recentralización de la función de, en este caso, salud. Han dicho el gobierno de Nayarit y el gobierno de la ciudad que ellos se apuntan al modelo del presidente, pero mi impresión es que en un tema tan serio como la salud estamos jugando a la gallina ciega, mi querido Enrique. ¿Te acuerdas de aquel jueguito, no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, dos temas. Yo creo que la revocación de por sí es una muy mala idea, porque sí, pudieras verlo como que le pudiera dar fortaleza al que está en el poder si la convoca, pero también hay que verlo al revés. Ahora tenemos un instrumento donde desde la oposición puedes tratar de tirar al gobierno o hacerle campaña negativa desde el día 1. Y de las cosas que a mí no me gusta es que justamente en una democracia hay que saber ganar y perder, pero si te toca perder, bueno, pues en un periodo de un sexenio dices, voy a colaborar los primeros 3 y ya a partir del 4, pues empezamos a hacer campaña para ganar. Ahora con la revocación a la mitad del sexenio, pues prácticamente redujiste el sexenio a la mitad y entonces empieza la competencia una vez que perdiste. Le metiste una enorme inestabilidad al sistema político. Y la otra, hasta como economía, Leonardo, ahora tienes un sexenio de 3 años, por decirlo así, pues las inversiones también se van a cortar. Porque hoy ya sabes que puede llegar cualquier gobierno y tirarte la inversión que hizo el anterior. Eso tardaba 6 años. Ah, caray, pero ahora, ¿qué tal si tiran al gobierno a los 3? Entonces, las inversiones, el plazo de inversión también se acorta, con lo cual yo creo que México pierde en todas. El sistema de salud, pues obviamente, como muchas de las medidas de este gobierno, pero quizá esa de las peores, o sea, llegó a destruir sin tener un plan alternativo inteligente. Tiró un seguro popular que sí funcionaba, y a partir de entonces 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Tiró un sistema de compras de medicinas que podría tener, como todo en la vida, podría tener mejoras y podía tener irregularidades, lo tiró y desde entonces no han podido reponer un sistema que sea capaz de dotarle medicinas a los mexicanos. Y creo esta cosa que nunca existió, que es el INSABI, y ahora, como bien señalas, la gran propuesta es centralizar, pero a partir de un instituto que está sobrecargado, que es el IMSS. O sea, el IMSS no le está pudiendo dar servicios ni a los que son propiamente los asegurados, y ahora le quiere cargar al IMSS el servicio de todos los demás mexicanos. Yo creo que uno de los grandes fracasos de este gobierno, de los grandes, es el servicio de salud, pero con un impacto para las nuevas generaciones, Leonardo, porque también hay mexicanos, niños sobre todo, que ya no se vacunan, ¿verdad? De temas que ya que estaban
resueltos. Se ponían 100 millones de vacunas al año en el país. Aquí no hemos podido ni siquiera acabar con la vacunación del tema del COVID. Y sí, o sea, en este caso, normalmente este gobierno nos plantea siempre como algo nuevo, cosas bastante viejas y superadas. De los grandes fracasos de este gobierno es el sistema de salud. Pues ahí está, efectivamente, y ahora el intento en el 4º año, que no sé si le va a dar tiempo, esta idea de recentralizar, claro, con la opinión de las entidades federativas. Veremos en qué termina. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo, buena Semana Santa. Buena semana, un abrazo a ti, al auditorio. Cuídate. Bueno, pues ahí tiene usted el comentario de Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Vamos ahora a enlazarnos, como ocurre todas las semanas, con la doctora Domínguez. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu amable auditorio. Y pues en esta ocasión, pues con motivo también de los días que se vienen en Semana Santa, de las festividades religiosas que también se llevan a cabo mucho en nuestro país, de la gente que sale, del turismo que también se genera en estas fechas y pues de la relajación de las medidas sanitarias como es relajar el uso del cubrebocas en exteriores. Es muy importante que no tomemos esto como una medida extensiva para interiores, para reuniones, sobre todo porque hay varios factores que pueden alterar lo que hemos estado progresando ahorita en los números y bueno, uno de ellos es que no toda la gente demos por hecho que esté vacunada completamente con un esquema completo. 2, que no demos por hecho que todas las personas con las que convivimos pues a lo mejor no tienen una enfermedad adicional que los hace inmunocomprometidos y esto también sería un motivo por el cual seguir usando el cubrebocas aún en exteriores. Y lo más importante, los fenómenos internacionales que están ocurriendo, como es el suceso que hemos estado mencionando aquí en ocasiones anteriores, China, ¿qué está pasando en China? Recordemos que somos un mundo que está totalmente globalizado, así fue como se extendió la pandemia hace más de 2 años y tenemos que tener eso muy en cuenta. Lo que está ocurriendo en China, recordemos, es una población muy importante de personas, sobre todo adultos mayores, que no tienen un esquema de vacunación alguno. Tenemos una comunidad en China que recibió una vacuna que hoy por hoy ya sabemos que no tiene una eficacia comparado con otras vacunas que se han estado ofreciendo alrededor del mundo y que bueno, al final, insisto, vivimos en un mundo globalizado y esto va a salir del país y nos va a afectar junto con la propagación de nuevas variantes. Si a eso le sumamos este tipo de actividades donde hay más turismo y hay más movilidad, entonces pues podemos tener un 2022 no tan agradable. No quiero ser amarillista, pero puede ser no tan agradable y tenemos que seguirnos cuidando. El doctor López-Gatell pues mencionó un decálogo para estas vacaciones, muy paternalista a mi parecer, pero sí es muy importante tomar lo medular, que es si no tienes realmente un motivo por el cual salir, pues convive en lugares cercanos, convive con tu familia, con la gente que sabes el estatus de vacunación y su estatus de salud. Trata de no estar en lugares con mucha gente y aún si tienes que ir o asistir a un lugar donde hay un poco más de gente, siempre usa tu cubrebocas. No des por hecho que todos están completamente vacunados y totalmente inmunocompetentes. Entonces, básicamente, Leonardo, seguir con estas medidas es difícil y estamos todos muy cansados. Y finalmente quiero preguntarte, los que tengan vacunación completa, la pauta completa, ¿podrían sin saberlo contagiar? O sea, ¿existe todavía esa posibilidad? Aunque no tengas absolutamente ningún síntoma. Sí puedes tener, sí existe, y sí existe ese estudio, sobre todo cuando ocurrió con 2 dosis, antes de que nos pegara Omicron y antes inclusive de estudios con 3 dosis. Sí existe evidencia de que puedes estar totalmente asintomático y puedes contagiar a una persona. Ahora tienes gente que va y te da tremendo abrazo y beso y dice, tranquilo, yo estoy vacunado. Yo digo, no, sí, yo tranquilo estoy y muchas gracias por quererme tanto, pero la sana distancia sigue siendo prudente, ¿no? La sana distancia y por supuesto cuando no puedes tienes que usar el cubrebocas. A lo mejor hay gente que dice, bueno, estoy usando cubrebocas, me puedo aproximar más a la persona. Sabemos que ya el contacto por textiles y por
medios físicos, pues es un poco más difícil, casi nulo, pero se quitan el cubrebocas o lo traen mal puesto y es cuando existe esa proximidad y eso es lo que no se vale. Sigue siendo vigente eso, Leonardo, y por eso es que en lugares que nadie se ofenda si le dice, oye, démonos el puño o el codo o a la distancia, ¿no? Así es, eso sigue vigente. Sí, porque hay esta idea, ya me vacunaron, esto ya terminó, entonces si saludo de beso, de mano, de abrazo, no es efectivamente grave. ¿Algún apunte más, Andrea? En este sentido, si dos personas completamente asintomáticas y están totalmente vacunadas, por ejemplo, en el hogar, ¿no? En estas medidas, y se abrazan, pues realmente la probabilidad de que algo ocurra es prácticamente bajo. El tema es cuando no sabes, como cuando dices en encuentros entre amigos que no sabes realmente bien qué es lo que está ocurriendo detrás de ese encuentro. Nada, Leonardo, seguirse cuidando, por favor. Sé que es complicado, estamos, insisto, todos muy cansados y si tienen oportunidad de buscar su cuarta dosis, lo comentábamos en un espacio aparte, búsquenla, sobre todo mayores de 50 años y aquellas personas que se sepan con algún inmunocompromiso. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, doctora Andrea Domínguez Barbosa, doctora epidemióloga para fortuna nuestra, cada semana compartiendo su punto de vista con usted. Buena Semana Santa, Andrea. Estén muy bien, cuídense mucho. Dios, vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Comunícate con Leonardo Curcio, Twitter, @Leonardo Curcio. No, pues Internet está subiendo y aprovechamos las estaciones de radio y televisión para anunciar a los artistas y eso aumenta la venta. En los últimos tiempos han caído en mis manos dos libros particularmente estimulantes. Ambos son de Esther Duflo. Uno lo escribió con Banerjee. Uno es Combatir la pobreza, que es verdaderamente una obra interesante porque ofrece herramientas experimentales para enfrentarla. Y otro es Repensar la pobreza, que es un texto que nos permite a muchos de nosotros entrar efectivamente en los dilemas de la economía y las políticas sociales. El subtítulo es bastante claro, un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Yo le doy la más cordial bienvenida a Esther Duflo. Ella es profesora del MIT, autora de varios libros, entre ellos estos dos que le comentaba, y premio Nobel de la Economía, una de las pensadoras más influyentes de nuestro tiempo. Madame Duflo, sea usted bienvenida. Merci. Gracias por invitarme. Déjeme empezar la conversación preguntándole, cuando hablamos de economía, tendemos a confundir lo que son nuestras intuiciones con lo que es el conocimiento comprobado, demostrado. Por ejemplo, tendemos a repetir que basta con crecer, que basta el crecimiento económico para que el tema de la pobreza se resuelva solo. Y a veces tendemos a plantear esta especie de principios generales o teoremas en los cuales no sabemos bien si los estamos intuyendo o es verdaderamente conocimiento científico claramente comprobado. ¿Es esto cierto, doctora? Non, souvent, effectivement, il y a une confusion, vous l'avez tout à fait raison. No, efectivamente hay una confusión. Hay una confusión entre la intuición y la realidad. D'une part, c'est le premier problème, et le deuxième, c'est aussi une recherche de solutions miracles. Diría que ese es el primer problema. Tenemos también esas soluciones milagrosas que resuelven todo de un golpe. Y de pronto, estos dos elementos, la intuición por un lado y las soluciones milagrosas, nos llevan a pasar de un extremo a otro. Et cette tendance de toujours chercher pour une solution miracle nous amène à passer en fait d'une mode à l'autre. De una moda a otra, sin que encontremos el camino de la solución. Y yo ubico también, me parece muy interesante lo que me dice, como dos fortalezas, ¿no? Dos ideas que se van encastillando. Por un lado tenemos esta idea muy general de que si crecemos va a haber repartición automática de la riqueza, es decir, que basta con que haya crecimiento arriba y todo esto se irá derramando. Esa es, digamos, la primera fortaleza que se defiende, ¿no? Que se explica a sí misma. Y la segunda tiene que ver con el
el discurso político. Los políticos habitualmente no quieren escuchar críticas, por supuesto no quieren experimentar ni hacer correcciones a las políticas que ellos han dispuesto, que han proclamado y que defienden como si fueran sacrosantas. Ellos siempre tienen la razón. ¿Cómo combatir o cómo entrar a estas dos fortalezas, la de las certidumbres intuitivas y por otro lado la de un discurso político impermeable a la experimentación y la crítica? Doctora Duflo. En fait, ce tipo de raisonnement se combat lui-même en quelque sorte. Ese tipo de razonamiento en realidad se combate a sí mismo. Por caricaturizar un poco, tenemos efectivamente esta fortaleza que dice defender solamente el crecimiento y la explicación generales. Solo el crecimiento nos puede salvar. Y por el otro lado tendríamos la otra expresión que dice: nada se puede hacer en el capitalismo, que es una posición pues inútil, estar tratando de cambiar un sistema que funciona de esa manera. Otra forma de caricaturizar estas posiciones son las posturas que hay sobre la cooperación. Hay algunos que dicen que todo el esfuerzo para combatir la pobreza vendrá de los países emergentes. Y otros sostienen que todo provendrá de la ayuda externa que dan los países más ricos. Son tan abiertamente, digamos, contradictorias estas posiciones o tan caricaturales que se destruyen a sí mismas. Por ejemplo, le pongo un caso. Más allá de que uno pertenezca a la revolución o a la teoría del crecimiento, es decir, a las dos posiciones que explicaba, deberíamos acercarnos más a los problemas de la gente. Ahora que han estado tantos meses de confinamiento los estudiantes, ¿cómo podemos encontrar soluciones para que todos los actores en el sector y toda la gente que participa en el sistema educativo pueda mejorar la educación de los muchachos, independientemente de la postura que tenga cada uno? Es interesante para todos mejorar la calidad de la educación y ver de qué manera se encuentran los sistemas más eficaces y reproducirlos. Otro de los temas relevantes, doctora, es el asunto de las prioridades. ¿Qué hacer primero? Atender, por ejemplo, los temas educativos, hay que universalizar la educación o mejorar servicios públicos, o primero hay que darle dinero a la gente, en efectivo, como lo ha hecho México en años anteriores y lo hace actualmente este gobierno. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Qué debe ir antes y qué debe ir después? Una pregunta excelente la que me hace. Es difícil establecer cuáles son las prioridades. Los expertos y los economistas podemos decir cuál es la cuestión que habría que hacer primero desde nuestro punto de vista. Pero cuando vemos el debate no solo macroeconómico, sino también macrosocial, en realidad las prioridades deben de emerger del debate democrático. O si un país decide qué es lo que se tiene que hacer primero con los recursos con los que se cuentan, si educar o en fin, es el propio proceso democrático el que debe determinar las prioridades. Lo que hacemos nosotros, los expertos, es ofrecer elementos, aportar elementos de lo que sería lo más conveniente. En México, por ejemplo, sabemos que el programa Progresa fue eficaz porque fue sometido a una evaluación rigurosa. Pero ese programa ya no existe, doctora. Bueno, ha tenido distintas reencarnaciones, pero México ha seguido por esta vía de ofrecer transferencias directas en efectivo a la población. Puisque à sa naissance, il a été accompagné d'une évaluation rigoureuse sous la forme d'une évaluation aléatoire. Y con Progresa aprendimos o supimos que efectivamente daba mejores niveles educativos y ofrecía ciertos cuidados en la salud a las clases o a los grupos que fueron atendidos por este programa. Esto permitió a una generación completa y a la siguiente, que fue atendida por Progresa, tener mejores condiciones de vida. Es fácil, doctora Duflo, es relativamente sencillo evaluar políticas. ¿O estamos ante un tema, políticas sociales, o estamos ante un tema muy complicado? Ce qui rend difficile d'évaluer les politiques sociales dans les conditions normales de la vie,
Lo que es difícil de evaluar en las políticas sociales en condiciones normales es que no tenemos, por ejemplo, un buen grupo de evaluación o un buen grupo de control para medir el efecto o el impacto de cada uno de ellos y plantearnos una pregunta del tipo, ¿qué hubiese ocurrido si esta familia no hubiese recibido el programa? Es muy difícil de responder a esta cuestión porque esta familia ha été choisie, por ejemplo, porque étaient déjà très pauvres. Bueno, ahí puedes tener efectivamente la elección de la familia. La mayor parte de los casos es una familia pobre. Pero ¿por qué una familia pobre fue elegida y no otra? ¿Y qué tipo de impacto tiene esto? Si la selección de alguna manera condiciona el resultado, o si los gobiernos de algunas entidades son más eficaces para llegar a las familias más pobres, ¿qué hubiese sucedido si esos gobiernos eficaces llegan con más diligencia a ellas? En todo caso, tenemos una combinación de factores que inciden en determinar qué familias se benefician finalmente. Y eso hace difícil separar una cosa de la otra. Entonces, la manera en la cual Progresa fue evaluada hace ya varias décadas. Elijamos un centenar de pueblos aleatoriamente. Y de esta centena de pueblos, elijamos la mitad y en ellas metamos el programa y las familias pobres elegibles. Entonces, comparemos los efectos del programa y como en este caso, pueblos o comunidades fueron elegidas aleatoriamente, no debería haber un sesgo. Y por consiguiente, si verificamos cambios o constatamos cambios, estos podrían ser atribuidos al programa. Si tenemos las condiciones, se puede conseguir. Es muy parecido a los estudios clínicos que se hacen, por ejemplo, en los laboratorios para COVID. Una vez que tenemos las buenas condiciones para evaluar, hay que recoger los datos de las familias. No es particularmente complicado eso. Pero hay que tener el grupo de control. Esto puede depender también de los tiempos políticos o de la premura, pero se pueden obtener resultados si tenemos las condiciones para hacer la comparación. Y ahí, la importancia de un programa de control piloto, como se hizo en el origen de la iniciativa Progresa. Pero esto de experimentar, controlar, ver los resultados de las políticas, doctora, va en contra de la arrogancia tradicional de los políticos, que ellos dicen todo saber, proclaman todos los días sus lemas como si fueran verdades reveladas, y esto dicen se va a hacer porque lo digo yo. Lo propuse y el electorado lo convalidó. Yo le pregunto a usted, ¿es importante también escuchar a los pobres, ver cuáles son sus prioridades y con ellos evaluar cómo se aplican efectivamente los programas, cómo reciben ellos el efecto de los mismos? Sí, en efecto. Empezamos esta conversación hablando de intuición. Y en muchos casos hay no solo intuición, sino incluso una serie de prejuicios. También hay mitologías, ¿no? Mitos directamente. Sí, efectivamente, hay prejuicios. Hay una serie de elementos que permiten ir reproduciendo la idea que tenemos nosotros de cómo viven los pobres y no hay manera. No hay manera de enfrentar todos estos mitos. Todos estos prejuicios, si no es yendo directamente con la gente y preguntarle las cosas. Debo decirle, doctora, que sus libros me han parecido fascinantes, he aprendido mucho de sus trabajos. Quisiera preguntarle finalmente, con las experiencias que se han recogido en esta pandemia, las experiencias que han tenido los diferentes países, si hay alguna que le parezca particularmente virtuosa de una intervención general del gobierno para reducir impactos de la pandemia entre las poblaciones menos favorecidas. ¿Hay alguna lección que aprender, algunas lecciones que aprender del comportamiento de los distintos gobiernos? Alors, il y a vous parliez de différence entre les pays, il y a une différence énorme qui domine. Me pregunta sobre los diferentes tipos de intervención. Yo creo que hay que distinguir tres, entre los países ricos, los países de ingreso medio como México y están los pobres. Mira, los países ricos han invertido en términos generales 25 puntos de su PIB para intervenir en la economía y en la sociedad.
En el caso de los ingresos medios, estaríamos en torno al 10%, y en el caso de los países pobres está en 2%. No es que no quisieran gastar más, es que no tenían opciones de endeudarse o no tenían la posibilidad, como en este caso lo hicieron los países más ricos, de imprimir más dinero. La deuxième chose, c'est La primera respuesta es que los países menos ricos tuvieron una respuesta limitada debido a sus restricciones presupuestales. La segunda es que hubo también diferencias enormes entre países del mismo nivel de ingreso en el tratamiento de la pandemia. Está, por ejemplo, Vietnam, que no es que sea un país rico, pero pudo controlar muy bien la pandemia durante la mayor parte del tiempo. Y por tanto, las consecuencias económicas fueron menos fuertes. Y para los países que tienen un gran choque sanitario y económico en el corto plazo, lograron sostener a sus poblaciones con programas de transferencias de dinero rápidamente organizadas y bien dirigidas. Comme ça a été fait dans beaucoup de pays d'Amérique latine d'ailleurs. Je pense Entre otros varios países de América Latina, pienso en la evaluación de un programa en Colombia que fue muy exitoso y benefició a mucha gente. En el mediano plazo vamos a ver las diferencias. Las escuelas que estuvieron cerradas por 2 años, veremos si efectivamente consiguen reintegrar a las poblaciones de manera más o menos acelerada. Y ahí es donde sabremos si hubo un impacto fuerte del COVID en los países menos ricos. Otro tema importante que le pongo sobre la mesa es el papel que deben jugar los gobiernos. Ve uno que de pronto hay una reacción en contra de ellos y se les ubica como el punching bag, ¿no? El saco al que uno le pega y tiene la culpa de todo. Pelearse contra ellos es la acción política. Por otro lado, hay quien los concibe, un sector muy amplio de la población, como centros de beneficencia universales. Y bueno, pues finalmente hay quien plantea que deben ser entidades racionales, que lo que hagan es administrar aquello que el mercado no puede hacer. ¿Qué hacer con los gobiernos? ¿Cómo resolver esto? Exactement, je crois que le rôle du gouvernement est souvent mal compris. En particulier dans tous les pays de l'OCDE, il y a une forte méfiance du gouvernement et la confiance. Yo creo que el papel del gobierno es un tema muy importante y no bien comprendido. Comme vous le dites, de punching bag assez facilement. Parce qu'on comprend mal qu'en fait la raison pour laquelle les gouvernements En particular, en todos los países de la OCDE hay una fuerte tendencia a desconfiar del gobierno. La confianza baja según todas las encuestas y no ha dejado de bajar en los últimos años. Los gobiernos no son bien vistos y los usan como punching bag, efectivamente, con mucha facilidad, porque en muchos casos no entendemos bien por qué los gobiernos tienen dificultades para hacer lo que tienen que hacer. En compte la protección de la santé pública y d'un autre côté la protección. Y hacen cosas muy difíciles porque tienen que hacer aquello que el mercado no puede hacer, porque si lo pudiera hacer el mercado, lo hubiese hecho. Économiquement, au début du Covid, pendant les confinements répétés, et finalement, ce sont les gouvernements qui ont pu Durante la crisis del COVID, todos los gobiernos se encontraron en el centro de la acción y en las medidas de confinamiento. Nadie más lo podía hacer. Los gobiernos tienen como prioridad atender la salud pública y tomar las decisiones difíciles durante el confinamiento y sus repeticiones. Después tuvieron que invertir en medicamentos, vacunas y en toda la difusión. El gobierno se encuentra en el centro de la acción. Ahí había una ventana de oportunidad para explicarle a la gente la complejidad de estas decisiones y salir por la puerta grande. Pero rápidamente las cosas se politizaron y la crisis se extendió y de golpe los gobiernos que estaban al borde del abismo de pronto dieron un paso adelante. Docteur Duflo, prix Nobel de Economía, merci infiniment de cette conversation y recomiendo ampliamente echarle un vistazo a la obra de la doctora Duflo, que es perfectamente accesible, tiene un estilo didáctico muy cercano y nos permite entender problemas complejos. Madame Duflo, merci encore une fois.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Nos vamos, gracias. Mi último pensamiento del día de hoy es a don Rogelio Azcárraga Madero, quien ya no está entre nosotros. Lo hemos recordado a lo largo del programa y lo recordaremos siempre. Un hombre excepcional. Descanse en paz, usted cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.